Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Listos para votar? Amén, ¿cierto? Hay que ir a votar. Y no votar en blanco, ¿no? Hay que ir a votar, hay que ir a votar. Bueno, muy bien. Hemos estado trabajando este mes, ¿se acuerda qué serie? Señora, cultura del cuidado. Sí, cultura de cuidado. Y hoy vamos a seguir con el tema, pero hoy el título que le estamos dando es Déjate cuidar. ¿Has escuchado una canción que parece? Déjate querer. Pero esta es Déjate cuidar. Dígale al lado, déjate cuidar. Dígale al de al lado. Déjate cuidar. O sea que ya hemos visto la importancia de cuidar a otros, ¿cierto? Sí lo hemos visto, pero ahora también vamos a ver la importancia de qué, de dejarme cuidar, ¿cierto? Déjate cuidar, exacto. Muy bien, y necesitamos el cuidado de los unos a los otros, ¿sí o no? Usted no puede llegar y ser tan orgulloso y decir, no, yo no necesito de nadie. No, sí necesitamos los unos de los otros. Ayer por lo menos la pastora se quedó, estando dando clases en el colegio, empezó a llover súper duro y ella no había llevado el impermeable, ¿sí? Entonces le tocó al hijo mayor ir allá y rescatarla, ir en el carro, hacer para que ella se viniera en carro y él se vino en la moto, se mojó y todo. O sea, el hijo cuidando a la mamá, ¿cierto? Entonces sí, lindo ese hijo, ¿no? Cuidando a la mamá, exacto. Y así mismo nosotros nos necesitamos los unos de los otros, ¿no? Cuidándonos, amén. Los papás a los hijos, pero los hijos también a los papás, pendiente de ellos. Y todos debemos participar de ese cuidado, amén. Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que tú cuidas, primeramente, cómo es que nosotros cuidamos de una manera práctica, ¿sí? ¿Cómo es que tú cuidas? Y tal vez usted dice, pero yo soy nuevo en la iglesia, ¿cómo voy a cuidar a otros si hasta ahora estoy comenzando mi crecimiento espiritual? Pero una manera que hablábamos acerca de cómo tú puedes cuidar a otros es, tú cuidas cuando invitas a otras personas a la iglesia. ¿Tú cuidas cómo? Cuando invitas a otras personas a la iglesia, tú estás cuidando, ¿sí? Ya dijimos la importancia del cuidado y necesitamos cuidarnos los unos de los otros. Y una manera es que, ¿qué? No solamente te vienes de una vez a la iglesia, gloria a Dios porque vienes, pero además de eso, antes de venir, ¿qué haces? Una llamada, visitas a alguien. ¿Y qué? Lo invitas a la iglesia, porque tú estás cuidando. Hebreos 10:25, lo que dice la pastora también. Si tenemos un vehículo, pues pasamos a recogerlo. A veces las personas no vienen porque no tienen transporte y nos disponemos, no te preocupes, yo dejo mi familia y paso ahorita y te recojo. Eso podríamos hacerlo, ¿cierto? Y Hebreos 10:25 en la NBI nos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos. O sea, ahí usted se ve, ¿sí se puede ver? Animémonos, ¿cierto? La Biblia nos está diciendo, esto me involucra a mí. ¿Y qué me involucra? En animarnos unos a otros. Dile al que está al lado, yo necesito de tu ánimo también. Amén. Nos necesitamos, ¿cierto? Y fíjense que esa cultura de cuidado tiene que ver mucho con entender que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo y que nos necesitamos los unos de los otros, ¿cierto? Entonces dice, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que ¿qué? Que aquel, ¿sí creen que Jesús ya viene pronto? Ya viene pronto, entonces debemos animarnos. ¿Cuándo más yo cuido? Primero al invitar, ¿cierto? Cuidamos al estar pendiente de las necesidades de otras personas, al estar pendientes de las necesidades de otras personas. Nosotros hicimos hace poco la estrategia de generosamente dulce, ¿cierto? Generosamente dulce, que es ¿qué? Usted coge, agarra su dulce que tiene un producto y la idea es que trae el producto para poderle dar a otras personas mercado, ¿cierto? Entonces, cuidas al estar pendiente de sus necesidades, cuida cuando traes tu producto. Cuando también, tal vez lo que te dije, traes a alguien, pero también dispones de tu vehículo para llevar a alguien. Cuando das un abrazo a una persona, un abrazo santo, ¿no? Digo, claro. Cuando abrazas a una persona, cuando le das una palabra de ánimo, ¿estás qué? Cuidando, estás cuidando, ¿cierto? Estás cuidando. Y mire lo que dice Santiago 2:15 al 16, vamos a estar leyendo en la NBI.
Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16. Cultura de cuidado. Dice, supongamos que un hermano o una hermana, supongamos, dígale al de lado, suponga, que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Versículo 16. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? ¿De qué servirá? No sirve, ¿cierto? Necesitamos estar también atentos a las necesidades de otros y estamos ¿qué? Cuidando de esa manera. Entonces necesitamos accionar, necesitamos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Tercero, cuidas en animar a otros que se acerquen a Dios, a su palabra. Cuidas en animar a otros que se acerquen a Dios y su palabra y por lo tanto a su iglesia. O sea, que la manera en que tú puedes cuidar a otros es ¿qué? Animándolos. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 y en ANBI también. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Dice la palabra. No, segunda de Corintios 5, salió capítulo 0. Segunda de Corintios 5, 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, ¿qué? Primero fuimos reconciliados por medio de Jesús, pero sigue diciendo el versículo 19. Versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara, los animara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que ¿qué? Que se reconcilien con Dios, que se reconcilien, que se acerquen a Dios, ¿cierto? O sea que usted una manera como cuida es ¿qué? Es animando a otros ¿a qué? A que se acerquen a Dios. Entonces la primera, ¿cuál es, Reni? ¿Cuál es la primera manera en que yo cuido? Invitando a la iglesia. Saray, la segunda, estar pendiente de las necesidades. Mi hermana Minelvi, la tercera, acercarse a la palabra, ¿cierto? También a la iglesia y a Dios. Bien, listo. Estén tomando nota porque yo les voy a seguir preguntando. Muy bien. Cuarto, ¿cómo más cuidamos? Cuidamos al orar por otros. ¿Cuidamos qué? Al orar por otros. Primera de Tesalonicenses 1:2. Y les estoy dando citas bíblicas porque es importante que digan, no, el pastor se está inventando eso. No, ahí están las escrituras. Y la palabra nos dice cómo cuidamos los unos de los otros. ¿Sí? Que no quede duda. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. O sea que usted en sus oraciones debería mencionar a los hermanos, ¿cierto? Y dar ¿qué? Dar acción de gracias. Gracias por mi hermana Yoleida, gracias por Marley, gracias por mi hermano Sid, gracias por Yurimar, gracias por el hermano Wilmer, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos estar haciendo? Orando y dando acción de gracias por ellos, ¿cierto? Porque son de bendición para el cuerpo de Cristo y porque necesitamos los unos de los otros. Bien. ¿Qué número? Quinto, cuidas al dar ejemplo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cuidas al dar ejemplo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. O sea, cuidamos al dar testimonio, ¿cierto? O sea, que no solamente sean palabras, sino que la gente vea nuestro testimonio. Y es la manera como yo les cuido ¿qué? Su corazón. Entonces, aquí este versículo es Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. ¿Qué deberían ver en mí los creyentes o los hermanos? Una buena conducta, un ejemplo en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza, ¿cierto? Esa es la manera como yo puedo cuidar también a mis hermanos, ¿no? O sea que voy a hablar de cualquier manera,
No, yo voy a tener cuidado. Antes en el Antiguo Testamento, David sí decía, Señor, coloca cerrojo en mi boca. Pero en este Nuevo Testamento, la Biblia dice que Él nos dio un espíritu de ¿qué? Dominio propio. O sea que, ¿quién es el que debe controlar su lengua? Nosotros debemos controlar su lengua. Las niñas, ¿quién debe controlar la lengua? Nosotros, ¿cierto? Yo controlo la lengua. Amén. Muy bien. Siguiente. ¿Qué mal vamos? Cuidas enseñando la palabra de Dios. Cuidas enseñando la palabra de Dios. Tito 1:9. Tal vez usted dice, pero yo no sé mucha palabra. Pero el testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, usted lo puede dar a otros, ¿cierto? Tito 1:9, ¿qué dice? Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a quienes. O sea que es necesario refutar a los que se opongan a ¿qué? No a mi propia voluntad, sino a la sana enseñanza. Está hablando en el contexto, está hablando acerca de la sana doctrina. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos enseñar? Dice, según la enseñanza que usted ha recibido, de modo que también usted pueda exhortar a otros. O sea, eso mismo que usted ha recibido, de eso mismo usted debería hablar. Y sabe que encuentro que a veces hay hermanos que sí está bien ese anhelo y ese deseo por conocer, por querer conocer la palabra de Dios, pero encuentro que empiezan a buscar en fuentes. O sea, usted ahora en YouTube, en Google puede encontrar mucha palabra, ¿cierto? Pero no todo lo que diga Jesús es bueno, ¿sí? El mensaje, hay mensajes que no son correctos. Y yo quiero darles, si quiere pueden tomar una foto, ayúdame con la lista que yo te pasé. Hay una serie de canales en YouTube donde usted puede encontrar buenas prédicas. Está Famife, que somos nosotros. Está Igleco, Diestra de Justicia. Un lugar cerca de ti, que es la iglesia del pastor Oscar Herrera. Iglesia de Sendas, que es la iglesia del pastor Diego, ¿se acuerda? Diego Alfaro, el que estuve. Eso. Nosotros todavía tenemos el canal de Nueva Vida. Allí puede encontrar prédicas pasadas. Entonces usted se puede conectar allí. No se quede allí como que busque, uy, sí, esta prédica buenísima, esto, pero a veces no va conforme a lo que nosotros estamos predicando. Usted está conectado acá, usted debería estar conectado con la doctrina o con la palabra que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Amén. Entonces, esto es bueno porque esto le va a ayudar a crecer espiritualmente. Y usted va a estar hablando un mismo lenguaje. ¿Sabe cuál fue la manera en que empezó la división allá en la Torre de Babel? ¿Cómo fue que empezó la división? Porque no se entendían y porque todos empezaron a hablar diferente. Y es lo mismo, ¿qué es lo que el diablo quiere traer? Confusión, ¿cierto? Y que todos empecemos a hablar diferente. Si empezamos a hablar diferente, ¿qué va a haber? División, confusión, ¿cierto? Entonces por eso yo les digo, es importante que estemos todos hablando una misma cosa. Entonces, ¿cuáles canales? Esos canales en YouTube, esté allí. Y hay muchas prédicas. Usted dice, no, pero no hay tanto. No, sí hay muchas prédicas allí. Entonces, esté enfocado en estas cosas. Entonces, ¿cuidas cuándo? Enseña la palabra, pero enseña la doctrina a la cual nosotros hemos sido enseñados. Cuidas también amonestando a otros. Segunda de Timoteo 4:2. ¿Qué es amonestar? ¿Qué entienden ustedes por amonestar? Como llamar una atención, hacer una corrección, ¿cierto? A la carne no le gusta, a nosotros no nos gusta, ¿cierto? Pero es bueno la amonestación cuando es conforme a la palabra de Dios. Sí, pero nosotros tenemos que tener un corazón manso y humilde para recibir la amonestación. Porque ¿qué llegamos a pensar nosotros? Que es en contra de nosotros, que es que no nos quieren o quieren hacer daño. Pero realmente la amonestación, ¿qué busca? Corrección y alinearse a la palabra, ¿cierto? Alinearse a la palabra, a la doctrina. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea ¿qué? Oportuno. Corrige, ¿qué? Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. O sea, uno a veces piensa que ya corrijo y de una vez hay el cambio. Muchas veces no. Se corrige y ¿qué pasa? A veces simplemente somos tercos y queremos hacer nuestra propia voluntad.
Pero sin embargo, por eso nos vamos a desanimar y no lo vamos a hacer. No, esto ya está escrito y esto no va a cambiar si de pronto el hermano no quiso cambiar o no. Esto ya está escrito y ya está establecido. Sin embargo, nosotros seguimos ¿qué? Corrigiendo, reprendiendo, animando, ¿con qué? Con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Entonces, eso también me da a entender que la corrección, la reprensión y el ánimo se va a dar por medio de ¿qué? No, pues sí, con paciencia, pero por medio de ¿qué? De cuando se enseña la palabra. O sea que si usted dice, oiga, allí como que me corrigieron, allí como que me reprendieron en medio de la prédica, pues gloria a Dios, porque el propósito de la prédica es eso. O sea, no se sienta ahí como aludido, ¿y por qué me están corrigiendo? ¿Y por qué me están reprendiendo? No, el propósito de la prédica es eso. ¿Sí o no? ¿O yo me lo estoy inventando? No, está ahí. O sea que gloria a Dios porque hay corrección en medio de la palabra. Si usted solamente viene para sentirse bien en medio de la prédica, pues está en el lugar equivocado. Está como, dígale al lado, usted está como en la vivienda, ¿sí? En el lugar equivocado. Porque no venimos solamente a sentirnos bien, venimos a ser corregidos por la palabra. Y si hay corrección, gloria a Dios, porque eso es para bendición, para mi vida. Ella debe matar, dice el pastor alemán, dice, cuando me dicen la prédica bonita, él dice, no entendió nada, porque la prédica debe a usted primero matarlo. ¿Matar qué? Malos hábitos, malas formas de pensar. Ese no es un masaje, no vinimos por un masaje, vinimos por el mensaje, la palabra de Dios, que me corrige, que me reprende, que me anima, sí, con paciencia, con amor, ¿cierto? Pero trae estas cosas, y Dios lo hace por medio de ¿qué? De su enseñanza, de su enseñanza. Bien, y lo hacemos con amor. ¿Cuántas veces yo les he animado a que vengan a oración y no vienen? Sin embargo, yo los sigo animando. Dirá, pero parece un disco rayado el pastor, pero yo soy paciente y yo hasta que los vea a todos voy a seguir ahí animándolos. Yo creo que los voy a ver a todos aquí orando con nosotros. Amén. Muy bien. Cuidas al proteger. Cuidas al proteger. Hechos 20, 28 al 29. Hechos 20, 28 al 29. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o como pastores o como personas que están cuidando para pastorear a la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Versículo 29. Sé que después de mi partida, esto es Pablo hablando a unos pastores, dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán ¿qué? Acabar con el rebaño. O sea que, si el diablo está buscando ¿qué? Acabar, ¿cierto? Con el rebaño. Él dice que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar, ¿cierto? Pero dice que él ha puesto ¿qué? A personas para apacentar la iglesia, para cuidar a la iglesia, ¿cierto? Para cuidar a la iglesia. Pero él está diciendo, oiga, primero tengan cuidado de ustedes mismos. O sea que nosotros necesitamos cuidar de nosotros mismos. Y lo que la pastora decía, Antoine Weiss decía, el liderazgo empieza con quién. Una vez quiere liderar a otros, pero primero necesitamos liderarnos a nosotros mismos. Sí, porque tenemos una carne, y la carne ¿qué tiende? La carne es débil y tiende a hacer lo contrario de la palabra de Dios. Todos tenemos carne. Aquí que diga, no, yo no, todos tenemos carne y hay una tendencia por causa de esa carne a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso la Biblia está diciendo, cuídense primeramente ustedes mismos, ¿cierto? Pero también estén pendientes, ¿cierto? Porque vendrán ¿qué? Lobos rapaces, ¿cierto? Que no perdonarán el rebaño. Y fíjense que en lo natural no solamente hay un pastor, sino que también hay ¿qué? ¿Qué hay para ayudar a los pastores? En lo natural hablando. Sí, ¿qué usan los pastores para de pronto ayudar a pastorear? Está el palo, pero también hay perros. Sí, el perro ovejero. El perro que ayuda ¿a qué? A cuidar. Él hace que el rebaño esté como reunido, ¿cierto? No lo dispersa, sino está allí cuidando el rebaño, cuida a las ovejas de los lobos, ¿cierto? Entonces, bueno, no me malinterprete, pero necesitamos de perros guardianes. Amén. Perros guardianes que estén allí protegiendo, cuidando, no allí como haciendo, dispersando las cosas, no, sino que seamos los que reunimos, no que dispersamos. Y fíjese que en la historia de Jesús, hablando allá en Mateo 9:35, él dice que él tuvo compasión de las personas porque estaban como
como ovejas sin pastor y estaban, ¿qué más? Desamparadas y dispersas, ¿cierto? O sea que necesita pastores que reúnan y perros ovejeros allí que cuiden, que traigan, que unan, no que dispersen. O sea, por eso son importantes cada uno de ustedes, porque para cuidar nos necesitamos todos. ¿Será que un pastor solo puede hacer todo eso? No, es imposible. Nos necesitamos los unos y los otros. Por eso esa cultura de cuidado no solamente es de parte del pastor, sino que todos la tengamos claro. Yo estoy aquí para cuidar, para proteger. No estoy para dispersar. Amén. Y la Biblia me habla acerca de 3 tipos de personas que se encuentran en la iglesia y que necesitamos trabajar con ellas. La Biblia me dice cómo debo trabajar con ellas, ¿sí? Porque nos las vamos a encontrar. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Hermanos, también les ruego que amonesten ¿a qué? A los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Vamos en la Reina Valera. Entonces, la primera, rogamos, hermanos, que primero amonestemos a quienes, amonestar a los ociosos. El segundo, alienten a los de poco ánimo. Tercero, que sostengamos a los débiles. Y la paciencia es ¿para quién? Para con todos. Entonces, primero, ¿quién es mi hermana Mariluz? ¿Qué hago con los ociosos? ¿Qué hacemos con los? Amonestar a los ociosos. Jorman, el segundo. ¿A quiénes? A los de poco ánimo. Normita, el tercero. No. Sí, pero ayúdame con el Yani. Sostener ¿a quién? ¿Y para con todos qué? Pacientes. Sostener a los débiles. Entonces vamos a hablar primero de amonestar a los ociosos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos ¿qué? Amonestarlos. ¿Y qué es amonestarlos? ¿Estarlos molestando allí, fastidiando? No. Mostrarles el resultado de su andar. Sí, o sea que el andar en el que van no es el correcto. Un andar de ocio no es lo mejor, ¿cierto? Entonces, amonestarlos es mostrarles los resultados de su andar, de su conducta, que lo que ellos están haciendo, ¿qué es? Inapropiado, que no es lo correcto. ¿Y eso lo vamos a encontrar en la iglesia? Sí, lo vamos a encontrar en la iglesia. La Biblia ya nos está diciendo, hace 2000 años nos está diciendo, oiga, van a haber ociosos y necesitamos ¿qué? Amonestarlo. Y esa palabra ocioso en el griego es ataqueo, con K, ataqueo. Y esa palabra inicialmente era un término militar, ¿sí? Que describía a un soldado cuando se salía de su fila o de su rango o fuera de su servicio. O sea, alguien insubordinado, alguien que no respetaba la autoridad que había sido colocada para él. ¿Ese es un qué? ¿Una persona qué? Ataqueo o ocioso, ¿cierto? Entonces no respetan la autoridad, ¿cierto? O sea que va a llegar a la iglesia personas que con poco respeto a la autoridad, sí, pero necesitamos que amonestarlos. Mira lo que va a suceder con tu conducta, con lo que tú estás haciendo. Esta palabra ocioso también describe a las personas que se negaban a trabajar y vivían de la buena voluntad de los demás. ¿Sí? Simplemente no querían ¿qué? No querían trabajar. Y la Biblia dice ya en Gálatas que el que no quiera trabajar, pues que tampoco ¿qué? Pues que tampoco coma, ¿cierto? Entonces, o sea, uno entiende que se puede llegar a quedar sin trabajo, eso es una cosa, pero cuando habitualmente se la pasa sin trabajo, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Esos son los ¿qué? Ociosos. No estoy hablando de personas que se quedaron sin trabajo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que habitualmente no trabajan, que no quieren trabajar, que todo el día están de ocio, o sea, todos los días son lunes festivos. Bien, y el otro ocioso representa personas que se entrometían en los asuntos de otras personas. O sea, como no estaban trabajando, entonces buscaban ¿qué? Oiga, ¿y qué pasó con ese? No volvió, ¿y cómo le? ¿Cierto? Es chismoso allá. Entrometido en lo que no tiene que estar, ¿cierto? ¿Quién lo llamó? Sapo. Interfiriendo en los asuntos de los demás.
Entonces, ¿qué debemos hacer con el tipo de personas? Amonestarlos. Y amonestarlos es mostrarles el camino por el cual tú vas a obtener estos resultados. No son correctos. Señor. Claro, también le mostramos el resultado de su conducta, pero también los animamos a hacer lo correcto. En ese caso, a trabajar, a dejar de estar de entremetiéndose en la vida del hermano, ¿cierto? En el otro, y a respetar ¿qué? La autoridad, la palabra. Muy bien. ¿El siguiente cuál es? Alentar a los de poco ánimo, ¿cierto? Y hay personas de poco ánimo que todo el tiempo están como aquí arrastrados como las llamas. ¿Cómo es? Floreciendo. Siempre están desanimados. Toca echarle como gasolina, ¿no? Alentarlos y los vamos a encontrar. Nosotros hacemos esa obra. ¿De qué? ¿Y cómo los vamos a alentar? ¿Los llevamos a una discoteca o algo así? No, con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra trae vida a las personas. Si hablamos, honremos la palabra. A veces empezamos a aconsejar a alguien y hablamos de muchas cosas. Oye, no le hemos dado un versículo, no le hemos hablado lo que la Biblia dice. Hablamos cosas que suenan muy bien, pero no les estamos hablando la palabra. Y la palabra es lo que va a llegar al corazón de las personas y los va a transformar, ¿sí? Algunos hablan de todo menos de la palabra de Dios. O sea, eso cuentan, le echan chisme, dicen, uy, bueno, un montón de soluciones, pero no le hablan la palabra de Dios. Y Hebreos 10:24 dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A las buenas qué? Necesitamos animarlos. La versión en inglés, cuando habla acerca de aliente a los de poco ánimo, cuando habla de los de poco ánimo, se refiere, dice, consuele a los débiles mentales. O sea, una persona que habitualmente es de poco ánimo es ¿qué? Débil mental, ¿cierto? Es débil mental, es débil mental. O sea que para crecer necesitamos mentes fuertes. ¿Sabe que Jesús, cuando habla acerca de cómo nosotros debemos amarlo, dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón? ¿Qué más? Con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente. ¿Sí? O sea que usted también puede amar a Dios por medio de la mente, ¿cierto? Amén. Necesitamos amar a Dios también por nuestra mente. O sea, sí a través de nuestras acciones, a través de nuestras manos, sí, lo que hacemos, pero también a través de ¿qué? De lo que pensamos. Usted ama a Dios por lo que usted se la pasa meditando, o no lo ama. Porque Él está diciendo, ame a Dios con toda su mente. Amén. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo, a esta forma de pensar, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les dije la otra vez, esa palabra transformación es la palabra que se usa cuando una oruga pasa a mariposa. Eso es metamorfosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaba cómo funcionaba la mente antes? Influenciada por nuestra carne, ¿cierto? Era una mente ¿qué? Carnal. ¿Qué es una mente carnal? Fuera de la palabra de Dios, que vive ensimismada. Una mente carnal es una mente ¿qué? Ensimismada. Lo que me hicieron, lo que no me hicieron, ¿cierto? ¿Está qué? Ensimismada. Y así éramos todos. Aquí no puede decir, no, yo no era así. No, todos éramos igualitos, ensimismados. Pero, gloria a Dios, Él nos hizo una nueva creación. Y nuestra mente también puede ser influenciada por ¿qué? Nuestro espíritu, ¿sí? Y ese es el proceso de metamorfosis. Mi espíritu influenciando a mi mente. Pero yo para eso necesito remover cosas que están alimentando mi carne. ¿Sí? ¿Yo necesito qué? Lo que usted más alimente, eso es lo que usted va a sacar, ¿cierto? Decía Pastor Romar hace poco, decía, lo que usted esté comiendo, por algún lado tiene que salir, ¿cierto? Entonces, si usted está comiendo mucho internet, muchas redes sociales, mirando a ver quién pelea mejor, si don Petro, don
don RH, y todo se la pasa meditando en esa cosa, ¿qué va a salir de usted? Eso, no va a salir nada diferente, puras peleas, puros agarrones, ¿cierto? Entonces, lo que usted esté alimentándose es lo que usted va a sacar. Entonces, alimente la parte espiritual y saque cosas, remueva cosas, amistades con las que usted habla y que habla pura pendejada y media, pura bobada y media. Corte eso. O sea, ¿qué le está edificando? ¿Qué le está dando valor a su vida? No sea una, ¿cómo es que le llaman en los conjuntos cerrados? Un chop de basura. El churro, no sea un churro ahí de basura. Su mente haya permitiendo que le carguen un montón de pensamientos. No, cuando usted está dándose cuenta, lo que esta persona está hablando no me edifica, ya. Permiso, no sea grosero, sea amable, no, tengo algo que hacer, ¿sí? Ta. Y ya, chaolín. Entonces, a veces también redes sociales, usted sabe, gente que coloca comentarios, vainas ahí, no se agarre a pelear con ellos. Ya, déjelos de seguir y punto. Vuelven a publicar algo y ya no va a salir en su feed, en su muro. Simplemente ya usted lo sacó de seguidores. Entonces, nosotros tenemos un promedio de 10.000 pensamientos diarios. Y el diablo y muchos de esos pensamientos son del diablo, ¿no? Pensamientos del mundo, allí constantemente bombardeando. Entonces nosotros necesitamos, así como usted se lava los dientes todos los días, ¿cuántos lavan los dientes todos los días? Bueno, yo espero que sí, así no haya dicho amén, lo creo, por el bien de todos. Debes lavar la mente cada día con la palabra. O sea, si usted tiene el hábito, sí, de todos los días cepillarse 3 veces, usted debería tener el hábito de lavar su mente todos los días, porque hay muchos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios y en contra del propósito de Dios. Efesios 4:22 al 24 dice, Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despójese del viejo hombre. ¿Y cuál era el hombre pasado? Que estaba, ¿qué? Viciado conforme a deseos engañosos. Deseos que parecían muy buenos, pero realmente eran, ¿qué? Engañosos. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, sigamos, 23. Y renuévese en el espíritu de vuestra mente, 24. Y vístasen del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Entonces fíjese, estas características deben estar en nuestros pensamientos, ¿no? Justicia, santidad y verdad. ¿Es justo, es santo, es verdadero que yo esté pensando esto? Usted debería filtrarlo. O sea, no podemos ser como bebés que todo nos lo tragamos de una. Un bebé, usted le da algo y se lo mete de una vez a la boca, ¿cierto? Pero no, ya hemos sido creados en Cristo Jesús como nuevos hombres. Necesitamos saber que lo que es en justicia, santidad y verdad es conforme a la palabra de Dios. Si no cumple esto, chao. Si nuestros pensamientos no cumplen esos criterios, necesitamos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos tienen motocicleta? ¿Sí? ¿Y cuántos al montarse en la motocicleta se colocan casco? Toca, ¿cierto? Para proteger la cabecita, ¿cierto? ¿Cuánto más necesitamos colocarnos el casco espiritual? La palabra de Dios. Amén. O sea, si usted, fíjese, usted no sale sin casco porque, bueno, ya sea que porque la policía lo pille y usted dice, no, me coloco el casco, ¿cierto? Y usted es consciente de eso, que lo quiera colocar o no, pues tal vez no quiere colocárselo, o tal vez sí, ¿cierto? Pero usted se lo coloca. Es igual con la palabra. Esto no es si usted quiere colocársela o no, usted necesita. Amén. A veces es, ay, no quiero. No, hay que hacerlo porque hay consecuencias cuando no estamos renovando nuestra mente. Hay consecuencias por andar en la carne y vamos a tomar decisiones incorrectas, ¿cierto? Necesitamos proteger nuestra mente con la palabra. Lo único que puede proteger la mente es ¿qué? La palabra de Dios, nada más, nada más. Nada más va a proteger la mente sino la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y lo tercero cuál es? Bueno, el segundo ¿cuál era, Reni? ¿Reni cuál? ¿Alienta qué? A los de poco ánimo. ¿Y por qué estamos hablando de la mente?
Sí, pero ¿cómo llegamos a que la mente? Sí, pero dijimos algo que en la versión en inglés, ¿qué significa? Que era débil mental, ¿sí? Por eso llegamos a la mente. Que una persona de poco ánimo, en la versión en inglés, ¿qué es qué? Débil mental, es débil mental. Bien, sí, porque le explico porque de pronto uno oye cómo llegamos allá. Bueno, y por último, ¿qué? Sostener, ¿cierto? Sí, sostener a los débiles, sostenerlos, no juzgarlos, sino que no los menosprecie. Miremos Romanos 14:1 al 4, creo que lo vamos a estar leyendo. Romanos 14, del 1 al 4. Fíjense que esas son cosas prácticas, ¿no? Hay que hacerlas. Romanos. Vea, hay una cosa es que todo esto lo podemos llevar a cabo por la fe, ¿no? Porque creemos la palabra de Dios. O sea, razones para no hacerlo es la que hay. Sí, razones para no colocar la palabra de Dios en primer lugar, razones para no venir a la iglesia. O sea, usted las puede tener, ¿cierto? Pero la idea no es andar en nuestras razones, sino andar en el consejo de la palabra de Dios. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, ¿qué? O sea, que los vegetarianos, según la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Son débiles en la fe. Eso es lo que dice la escritura, ¿no? Porque dice, uno que cree que se ha de comer de todo y otro que es ¿qué? Come solo legumbres. O sea, sí, obviamente hay que comer verduritas, ¿no? Pero la carne es una bendición también. Versículo 3. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Sin embargo, la Biblia me dice, oiga, no juzgue, ¿cierto? No esté juzgando, sino no lo menosprecie, sino antes bien que recíbalo. Porque al fin y al cabo, eso, por eso se determina la salvación de una persona, ¿no? ¿O eso hace que la doctrina cambie? No, 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 no. Simplemente que lo recibimos, ¿cierto? Lo recibimos. No, y no lo juzgamos, no vamos a juzgarlos. O sea que en la iglesia nos vamos a encontrar débiles en la fe. Sí, nos vamos a encontrar, pero vamos ¿a qué? A estar animándolo, a estar allí haciéndole seguimiento, a estar fortaleciendo su fe para que crezca cada día más. Y por último, seamos pacientes para con todos. Seamos pacientes para con todos. Yo en una iglesia se encuentran personas que son bien bonitas para amar, pero otros no tan difícil para amar, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, algunos son difíciles para amar, ¿sí? Pero la Biblia me dice que sea ¿qué? Paciente. Y la palabra paciencia proviene de la palabra griega macrotumia. Macrotumia. Está compuesto por dos palabras, macro y tumos. Macros y tumos. Paciencia es ¿qué? Macrotumia, y está compuesta por macros y tumos. Y la palabra macro significa largo, lejano, remoto, de larga duración. Macros es ¿qué? Lejano, remoto, de larga duración. Macrotumia, macro, largo, lejano, remoto, de larga duración. Y la palabra tumo significa ira. ¿Significa qué? Ira. Entonces, cuando se combina macrotumia, que representa el control paciente de la ira, representa el control paciente de la ira. Macrotumia significa control paciente de la ira. O sea, mire cómo la paciencia tiene que ver específicamente con ¿qué? Con la ira y con el control. Sí. Y nos lo representa de la siguiente manera: es como una vela que tiene una mecha muy larga y por lo tanto está preparada para arder por mucho tiempo. O sea, no se consume fácilmente. La paciencia da la idea de ¿qué? De una vela con ¿qué? Con una mecha muy larga, que representa que va a arder por mucho tiempo, pero que no se consume fácilmente. Y la Biblia nos dice que Dios, ¿cómo es con la ira? Él es lento para airarse, ¿cierto? No significa, no dice la Biblia que Él no se aire, pero sí dice que ¿qué? Que Él es lento para la ira, o sea, con la mecha larga. Dígale al de al lado, ¿tienes la mecha larga? Con la mecha larga. O eres un fosforito.
Arde rapidito y te consumes rápido. ¿Eres de la mecha larga o un fosforito? Alguna vez que en mi tierra somos así, ¿no? Santanderiano, es que los santanderianos somos así. No, nosotros nos identificamos con quién realmente, con Cristo. Nosotros somos ahora de Cristo, ¿cierto? Algunos dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, yo tampoco, pero por eso no hay que por eso no hay que abusar de la verdad. ¿Sabe qué es abusar de la verdad? Que usted puede ser que tenga la razón. Vea, abusar de la verdad es como en el tránsito, ¿sí? Usted lleva la vía, y porque usted lleve la vía no significa que usted no debe bajarle la velocidad a las intersecciones, ¿sí o no? Si usted no le baja, usted un día se va a encontrar a alguien que se tragó el paro y se lo llevó, ¿cierto? Eso es abusar de la verdad. Sí lleva la vía, pero ¿qué? Bájele a las intersecciones la velocidad, porque hay gente que se traga los pares. Y es mejor que usted tenga que parar y no que se llevó a alguien. ¿Amén o no? Entonces, es así. O sea, porque usted tenga la verdad, no abuse de la verdad y haga sentir al otro bien mal. ¿Bien? ¿Por qué es importante el cuidado? ¿Por qué es importante el cuidado? Porque yo les decía la otra vez que tal como un bebé natural, el bebé espiritual necesita alimento, ¿cierto? Necesitamos cuidar, y cuidar es ¿qué? Dar alimento, ¿cierto? Pero también sin cuidado no hay crecimiento espiritual. Si no hay cuidado, si no estamos cuidando a las personas, si usted y yo no estamos cuidando a los demás, no vamos a ¿qué? No hay un crecimiento espiritual. Y por lo tanto, si no hay crecimiento espiritual, no va a haber fruto. No va a haber fruto. O sea, ¿es importante el cuidado? Sí. ¿Sí está bien? Abortaría, distorsionaría la fe. ¿Qué pasó con los Gálatas? Ellos habían recibido al Espíritu Santo por medio de la fe, pero pasaron de la fe a las obras, ¿sí? Y abortaron el proceso de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Entonces necesitamos cuidar. ¿Qué más pasa si no cuidamos? A la gente va a sufrir, le va a ir mal en la vida, van a vivir en derrota, van a vivir presos del enemigo por ignorancia y por malas decisiones. Y sabe que encontramos que hoy la mayoría de las personas en la iglesia tienen síntomas de falta de cuidado. Lo anterior, o sea, ¿qué pasa si no se cuida? Primero es que no va a ser alimentado y criado. No va a haber crecimiento espiritual, no va a haber fruto, y se abortaría y distorsionaría de la fe. Y la otra es, van a sufrir, les va a ir mal en la vida, van a vivir en derrota, van a ser presa del enemigo por ignorancia y malas decisiones. O sea, nosotros, ¿por qué podemos vivir en victoria? Porque estamos en una iglesia, porque estamos siendo cuidados, porque conocemos de la palabra, conocemos lo que Jesús ha hecho. Pero la falta de cuidado va a ser lo contrario, ¿cierto? Que no se viva en lo que ya Jesús ganó por nosotros en la cruz. Y yo les decía, hoy en día la mayoría de los cristianos padecen los síntomas de falta de cuidado, ¿sí? Aunque vengan a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque hay condiciones para que se dé el cuidado. ¿Hay qué? Condiciones para que se dé el cuidado. O sea que esto es de parte y parte. Nosotros nos corresponde cuidar, pero también, dígale al de lado, también déjese cuidar. ¿Sí? O sea que es una relación donde dependemos el uno del otro, ¿no? Sí, a veces personas dicen, es que no me cuidaron. Bueno, ¿y usted se dejó cuidar? Por ejemplo, Jesús, el líder más grande, y desarrollando a 12, uno se perdió. Ese no se dejó cuidar. El Padre, con una iglesia de 2 personas, y todos se perdieron. Adán y Eva, ¿cierto? ¿Y era un mal líder? No, pero no se dejaron cuidar. O sea que no solamente es la parte que cuida, sino también el que está siendo cuidado, ¿cierto? Entonces, ¿qué condiciones deben haber para que se dé el cuidado? Tú debes tener una relación personal con tu iglesia. ¿Tú debes tener qué?
una relación personal con tu iglesia. Uno le pregunta a veces a personas que vienen acá, sí, que vienen de otra iglesia. ¿Y tú de qué iglesia vienes? Pues yo el nombre como largo no lo sé, pero tampoco se sabe en el corto. Sí. Ni el largo ni el corto. Y bueno, ¿y cómo se llama tu pastor? Yo una pregunta que siempre le hago a una persona que viene acá, ¿cómo se llama tu pastor? Pues él es joven, morenito, calvito, sale por YouTube, pero no me acuerdo el nombre. No se sabe el nombre del pastor o de la pastora. O sea, ¿están conectados con la iglesia? No, van a la iglesia y no saben qué hacen allá, mejor dicho. No. ¿Qué dice la Biblia? El buen pastor conoce a sus ovejas, pero ¿sabe qué? Ahí no se queda. Y sus ovejas lo conocen. Juan 10:14. O sea que alguien que participa de esa cultura de cuidado, que es cuidado, también conoce a quiénes, a sus pastores, conoce a su iglesia, conoce el equipo de trabajo, conoce dónde está la iglesia, ¿cierto? A veces le preguntan la dirección de la iglesia, eso queda ya al pie de la presentación. No, Carrera 23, 10, 28, usted se identifica con su iglesia. Usted sabe que, ¿cuál es la página web de la iglesia? ¿Famife qué? Ve, los corché. Famife.co. Sí, CO, famife.co. O sea, usted necesita apropiarse de su iglesia. No puede ser que le pregunten algo de su iglesia, cosas básicas, y usted, ¿será que está permitiendo el cuidado? No. Otra cosa, otra condición para que para que se dé el cuidado, venir de manera frecuente a la iglesia. Usted debe venir a los servicios, no solamente ser cristiano de domingos, sino que venga a los servicios, seminarios que se abren, seminarios de liderazgo, por ejemplo, son cosas de bendición. ¿Qué procuramos nosotros? Que cada uno de nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces para eso se abren esos espacios para que usted asista, seminarios de liderazgo, reunión de pareja, reunión de mujeres. O sea, si usted no asiste a los servicios, no asiste a los seminarios, no asiste a nada de eso, ¿cómo puede darse el cuidado sin ver ese avance o progreso en las personas? No va a funcionar de esa manera. Otra cosa, relaciones significativas entre los hermanos. ¿Relaciones qué? Significativas. ¿Cómo dice la Biblia que nos conocerán? Porque nos amamos los unos a los otros. Cuando llegamos aquí a la iglesia, listo, llegamos de últimas, y cuando termina somos los primeros en irnos. ¿Será que estamos como cultivando relaciones entre los hermanos? No, yo ya me vine, ya cumplí mi parte. Pues parece un católico, ¿no? Nos vemos. Chao, curita. Algunos, sí, padre, me han dicho, el padre. Pero padre por cura, ¿no? Proverbios 27, 17. Mire, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Es imposible que se lleve a cabo, esto es imposible, o sea, que empecemos como a afilarnos si no hay una relación entre los hermanos. Esto no nos gusta, o sea, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. O sea, no suena tan bonito, pero eso nos lleva a madurez. Tú no tienes pastores, tú no tienes pastores o no te permite ser cuidado, sí. Los pastores no te conocen y no los conoces a ellos. Sí, no te congregas o eres faltista. ¿Faltista es qué? Que falto, ¿cierto? No te relacionas con la iglesia. No haces caso de instrucciones para tu crecimiento. ¿Esos serían casos de qué? De que no te estás dejando ¿qué? Cuidar, pastorear. El no dejarse cuidar te expone a todo eso que habíamos visto, a que te desvíes, a que no produzcas fruto, a que sufras por tu inmadurez y falta de sabiduría. No le hagas el trabajo difícil a la iglesia. Fluye, congrégate, no faltes. Déjanos verte, queremos saber cómo estás. Sé enseñable, no es por hobby o para entretenerte, sino porque necesitas la palabra de Dios. Y hay gente que no se quiere dejar cuidar, ¿por qué? Por todo lo que implica el cuidado, ¿sí? O sea que el cuidar, esa cultura de cuidado va de doble vía, ¿no?
Tanto nosotros que estamos allí dando la palabra, pendiente de ustedes, pero también quienes, de parte de otros, dejarse cuidar. Amén. Entonces, ¿cuántos aprendieron hoy algo más de esta cultura de cuidado? ¿Sí es importante? Amén, es importante. Amén. Entonces, no fue un masaje esta palabra, ¿sí? No fue un masaje, pero está bien. No es mala doctrina, no me va a decir hereje, esa palabra me dio muy duro. No, es una buena palabra que sí nos corrige, pero es para traer ¿qué? Bendición, bendición a sus vidas. Pongámonos de pie. Es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!